Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de este ciclo de capacitaciones de Es por Vos. Ya estamos en la última semana. Hoy vamos a estar nuevamente con Marce, que ahora nos va a acompañar. Así que bueno, agradecerles por estar, a quienes están conectando y también a quienes lo van a ver grabado. Y bueno, le voy a dar la bienvenida a mi querido amigo Marce. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, un placer otra vez estar en estas charlas, ¿no? Invitando a gente que esté presente y también todos aquellos que nos siguen después en las redes a través de nuestras grabaciones. Buenas noches, Jerónimo. Un placer, un abrazo a la gente de allá de Bahía Blanca. Qué bueno, Jero, bienvenido, bienvenido. Y bueno, vamos a iniciar con este taller de Marce. Como siempre van a poder disfrutarlo y después al final vamos a dejar de grabar y ahí nos quedamos conversando unos minutos, ¿sí? Así que bueno, Marce, adelante, todo tuyo. Bueno, ahí vamos a compartir un poquito la pantalla. ¿Se llega a ver? Ahí está. Se está iniciando. Bien. Ahí está, ahora sí. Bueno, bueno, buenas noches a todos. Otra vez recorriendo otra de las tantas charlas que Es por Vos posibilita a través de las redes. Esta es una charla abierta a todos aquellos que se quieran sumar y después, bueno, seguir nuestras redes para poder incorporarse a otras charlas. En este caso, nos toca este ciclo de capacitaciones en el deporte inclusivo. Un poquito la idea es, como coach de coaches deportivos, ir transitando lo que significa el trabajo de las personas, ¿no? Con y sin discapacidad en los distintos ámbitos deportivos y también no deportivos que van a influir en esta decisión de encaminar un trabajo físico, deportivo, individual o en conjunto para mejorar la calidad de vida. Hoy la idea es abordar un poquito, comprender los bloqueos, ¿no? Para acompañar en el aprendizaje. A veces nos pasa de que en cualquier actividad educativa vemos que las personas se bloquean o que se van del espacio donde están concentrados o que a veces se enojan porque no les sale alguna actividad y automáticamente presentan ese bloqueo y es el no o esa duda, ¿no? Que vemos que no responde a una cuestión que por ahí habitualmente lo hace correctamente y en un momento determinado por alguna cuestión no lo hace. Esto le pasa a todos los deportistas, ¿no? Así que un poquito abarca eso y obviamente después vamos a referenciar un poquito cómo influye esta cuestión en la actividad deportiva de las personas con discapacidad. Vamos a hacer un breve recorrido por el tipo de discapacidad y algunos bloqueos que se presentan y algunas posibilidades de superación o de trabajo, ¿no? Que la realidad y la verdad es poder accionar para que esto no vuelva a suceder. El bloqueo no es desobediencia, no es que responde a una cuestión de enojo o de no atención o de dispersión, sino que es neurobiología. Ahí vamos a recorrer este camino, tiene que ver mucho el sistema nervioso con toda la parte biológica humana o de las personas, ¿no? Así que bueno, mucho más cuando están en presión o en alguna actividad que para las personas, cualquiera fuere, es una presión a realizar, tanto en el trabajo, en la actividad educativa, en la actividad deportiva, y habitualmente en el día a día. Eh, Así que bueno, no estoy pudiendo. Ahí está. Eh, Mi nombre es Marcelo Seferino Aníbal Aranda. Para quien no me conoce, soy profesor de educación física, especializado en todo lo que es el deporte adaptado, coach deportivo certificado, miembro del cuerpo técnico de la Selección Nacional de Básquetbol de FADIL, de deportistas con discapacidad, como dice ahí, y también mentor coach, miembro del staff de capacitadores de Esporvos. Así que bueno,
un poquito ese es el perfil que tenemos para ofrecer, no en enseñar ni al marcar pautas ni dar una capacitación, sino en el compartir y poder compartir una experiencia que en el caso mío ya viene casi 40 años, así que calculo que algo puedo llegar a dejar como semilla para aquellos que lo deseen y consideren que es valedero lo que estoy manifestando, ¿verdad? Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, como le decía, el bloqueo no es una característica ante una persona con y sin discapacidad, es una interacción entre condición y entorno. Como muestra ahí la figura, esto está presente en todos los deportes, en todas las actividades, en nuestro caso, como decíamos, en el deporte, ¿no? A veces esa herramienta de validación y referencias siempre la vamos a buscar en el por qué, ¿no? Está sucediendo que una persona determinada tenga un bloqueo justo en el momento que tiene que hacer una definición, justo en el momento en que tiene que hacer un pase, justo en el momento que tiene que hacer un sprint para llegar a una meta, justo un bloqueo que aparece, ¿no? Y bueno, y ahí aparece lo que también digo, no es una característica que esté en la persona, cualquiera sea ella, sino que es una interacción que lo que está sucediendo en su condición, en su interior, en esa conversación interna que va surgiendo, ¿no? Ante el esfuerzo, ante la actividad o lo que esté desarrollando. Y el entorno, cómo representa el entorno esta cuestión de qué hace que esta persona tenga una reacción determinada, que es lo que nosotros llamamos bloqueo. Algunos lo pueden interpretar como una desobediencia, otro porque no se concentra, otro porque no quiere. Podemos ponerle un montón de etiquetas que estuvimos charlando la clase pasada a estas cuestiones de bloqueo. Eh, Ahí podemos hablar del miedo al entorno. El miedo al entorno no significa que nos está asustado, ¿no? O que nos asustamos. El miedo al entorno es aquella situación que sentimos que nuestra estructura emocional no nos da la seguridad, la tranquilidad para desarrollar lo que estamos haciendo en este momento. Sea porque tengo un tiempo determinado para hacer una definición, estoy peleando contra el reloj, estoy peleando contra mí mismo, estoy miedo a no poder superar al que va delante mío, entonces me cuesta, en vez de hacer ese paso adelante, me bloqueo y me quedo. Bueno, la idea es eso, ¿no? Es ver cómo esa condición va determinada por el entorno, va a realizar que un deportista se bloquee. Ya vamos a centrarnos únicamente en el deportista para no mezclar un poquito algunas cuestiones. Invito a aquellos que quieran hacer alguna, de los que están participando, que quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta o alguna observación, lo hagan por chat y después lo vamos a ir respondiendo en base a lo que vaya surgiendo, ¿no? Bienvenidos a los que están sumándose a la actividad. Estamos hablando sobre el bloqueo, que no es una característica, como decimos, de los deportistas ni de los atletas, sino que va a depender de las condiciones de la persona y el entorno donde desarrolla su actividad. La presión por rendimiento, ¿no? La presión por rendimiento es otra de las cuestiones que hacen que la persona baje un poquito, se bloquee o no rinda al 100% como por ahí lo está haciendo en el entrenamiento. Resulta que en el ámbito deportivo, cuando va a jugar un hoyo en golf, duda del terreno y ya comienzan esas cuestiones que son pequeñas dudas que a la larga van produciendo una influencia en la técnica determinada para posibilitar que lograr un buen resultado, ¿no? Y también la duda sobre habilidades, ahí empiezan las cuestiones de duda, puedo, no puedo, me pasó que en el partido anterior, en esta situación, no lo metí y ahora me toca tirar un penal, jugar un saque o meter una pelota en el aro. Y bueno, estas dudas también producen estos bloqueos que van a incidir algunos sobre el propio atleta y otros sobre el propio atleta, pero son también en el ámbito que está desarrollando la actividad, fundamentalmente en los deportes de conjunto, en ese entorno, y que a veces nos lleva también, ¿no?, a esas tres cuestiones que estamos mencionando ahora. El miedo al entorno, a no fallarle a nuestros compañeros, por ejemplo, o a no fallarle a mi entrenador, o a no fallarle a mi mamá, o no fallarle al pueblo al que represento, al país.
la presión del rendimiento, ¿no? Que vengo acá para ganar y vengo acá con la condición de que sé que puedo más y sin embargo no estoy pudiendo y eso hace que dude de mi habilidad. Eso bloquea, ¿no? Produce un bloqueo que no va a ayudar al rendimiento y al logro. Y después, bueno, una dificultad para manejar la crítica. También son cuestiones de bloqueo. Esta cuestión también a trabajar y desarrollar en cualquier deportista, máxime en aquellos deportistas que presentan alguna dificultad mayor al tener algún tipo de discapacidad, ¿no? En este caso. Eh, Manejar la crítica es fundamental. ¿Qué dirá mi compañero? ¿Qué dirá mi mamá, mi papá, mi técnico? ¿Qué dirá la prensa? ¿Qué dirá? O sea, toda esa cuestión va a generar estos bloqueos y va a incidir en esa estructura interna donde apoyamos todo nuestro ser, que es la estructura emocional, ¿no? Esas emociones que se van a ir reacomodando y acomodando en base al resultado que estoy logrando en el entorno donde me desarrollo. Y bueno, y el bloqueo mental e incompetencia, que es lo que yo decía un poquito, la sumatoria de todos estos puntos, ¿no? Hablando netamente de una competencia determinada. Cualquier cosa, si voy hablando muy rápido y hay dudas, por favor, escriban en el chat y retomamos los puntos. Bien, y aquí empieza una gran pregunta para quienes nos desarrollamos como técnicos y también como, ¿por qué no?, como asistentes técnicos, ayudantes técnicos, capitanes de equipo, como deportistas en sí, ¿no? ¿Estoy entrenando conductas o estoy comprendiendo un sistema nervioso? Y ahí va una gran cuestión que hace al observador. Algo que trabajamos mucho desde el coaching, que es el acompañamiento a este atleta, a este entrenador, a este papá, a este clasificador funcional en el caso del deporte adaptado. Nuestro acompañamiento va a estar quizás determinando cómo observar esta cuestión. Y aquí está esta gran pregunta, y me gustaría que lo tengan en cuenta para llegar a esta conclusión al final de la charla. ¿Estoy entrenando conductas o estoy comprendiendo un sistema nervioso? Aspectos generales en la discapacidad intelectual. Eh, Algunos de los aspectos generales es que hay tres grandes condiciones que se dan para ante la presencia de una discapacidad intelectual. Una es el pensamiento intelectual, ¿no? Ese funcionamiento intelectual en poder desarrollar o resolver problemas, desarrollar situaciones complejas, toda esa cuestión que hace a que también no se pueda valer, en el segundo punto, valer esa persona individualmente o necesite el apoyo, ¿no?, que decimos nosotros ante barreras determinadas, y también que esa presencia ocurra antes de los 18 años. Esas son las cuestiones, aspectos generales para que estemos en la presencia de una discapacidad intelectual. Obviamente, hay condiciones o trastornos que se incluyen y las voy a mencionar como para tener una referencia. Si habláramos de cada una de ellas tendríamos varias horas, pero bueno, la idea es como para darle un apoyo y una referencia como para que lo vayan sumando a su esquema de estudio, ¿no?, de estructura de pensamiento también. Podemos encontrarlos, estas condiciones o trastornos, en el síndrome de Down. Las personas que tienen síndrome de Down a veces no necesariamente tienen discapacidad intelectual. También el autismo es una situación donde puede haber una condición de discapacidad intelectual. Fundamentalmente, cuando hablamos del síndrome de Asperger, es una condición distinta, donde hay un mayor, no hay generalmente no hay una discapacidad intelectual y hay un nivel de coeficiente intelectual normal o superior a las personas, pero sí hay condiciones que hacen a que esa condición influye en su actividad diaria o deportiva, en este caso deportiva, como puede ser la relación social o conductas repetitivas o algunos factores que inciden al momento de la competencia. También mencioné el síndrome de Asperger, la discapacidad intelectual leve, moderada o severa. Podemos relacionar con estudios neuropsicológicos y neurológicos el nivel de discapacidad que esa persona tiene. Hablamos de discapacidad intelectual leve, moderada o severa, de acuerdo al grado de estos tres puntos que hablábamos al principio, ¿no?
su funcionamiento intelectual, su capacidad de adaptación al entorno, al medio, por sí solo o qué asistencia necesita, y obviamente una situación que se da en el desarrollo ante los 18 años. Trastorno del desarrollo y otras condiciones asociadas a la discapacidad intelectual. Eh, Permítame hacer un ajuste acá. Vamos. Puede desarrollar discapacidad intelectual cuando hay epilepsias. No significa que la persona que tenga epilepsia tiene una discapacidad intelectual, pero sí puede estar, hay condiciones que pueden estar asociadas, ¿no? Eh, Otra puede ser un cerebro lesionado, una lesión cerebral determinada en una edad temprana. Trastornos genéticos como el síndrome de Turner o Klinefelter. Estos trastornos genéticos es como el síndrome de Down, ¿no? La falta o suma de un gen en un determinado lugar, en el caso del síndrome de Down, en el paro 21. En el síndrome de Turner está presente en las mujeres. En el par 45 hay un gen X de más, lo que produce algunas características, y en el de Klinefelter es lo mismo, pero en los hombres, en el par 47. Es un poquito de referencia, ¿no? Para que lo tengamos que desarrollar. Y después, bueno, trastornos del espectro alcohólico fetal, eso se da mucho en los fetos de aquellas mamás que consumen sustancias, fundamentalmente alcohol, pueden estar relacionados con esta cuestión del desarrollo o de la discapacidad intelectual. No sé si voy bien, si hay alguna pregunta, José. De momento no, Marce. Ah, bueno. Bien, seguimos entonces. Condición discapacidad intelectual. Hablamos de condiciones, es una cuestión de nuevos lenguajes, o porque esa duda que siempre tenemos, ¿cómo se dice? Bueno, hablemos de condiciones que hacen a que esa discapacidad, si bien va a estar presente, pero tenga mayor o menor incidencia. Acá puse una foto, una imagen de esquí, ¿no? Paralímpico, que también desarrolla mucha gente con discapacidad intelectual y representa a nuestro país también en los Juegos de Invierno. Posibles bloqueos. Vamos a hablar de los posibles bloqueos de una condición de discapacidad intelectual. Saturación cognitiva. Tiene tantas cuestiones que resolver en tan pocas décimas de segundo que esos bloqueos pueden aparecer, ¿no? Más allá de que estuvieron entrenados, que estuvieron trabajados, pero sumado al entorno, a las presiones, a la situación de juego o a la situación del terreno, puede ser en este caso la pista de nieve, de la presión que tiene de un corredor atrás, esta saturación cognitiva que lleva a resolver distintas situaciones de problema produce un posible bloqueo. Uno de los tantos. Yo estoy poniendo algunos ejemplos para que lo tengamos como referencia. La ansiedad evaluativa, la propia ansiedad de evaluación hacia sí mismo, con su conversación, como su conversación de qué va a pasar después, ¿no? Pasé muy cerca, en este caso, de un contrario, no tomé bien el segundo slalom, en la segunda curva, todas estas cuestiones propias de la evaluación del terreno también me hace que se produzcan estos bloqueos, ¿no? Tengo un problema determinado con uno de los elementos, puede ser la pelota de fútbol, la pelota de voleibol, la raqueta, la pelota de tenis. Eso va a influir en esa ansiedad también y en esa saturación cognitiva que imagínense que se van prendiendo todos al mismo tiempo, ¿no? Y la lentitud del procesamiento también puede estar presente. Puede pasar de que en un momento determinado, por ejemplo, vamos a hablar de un deporte conjunto, haya que resolver una jugada determinada y se llama a los jugadores al banco, se le hacen la pizarra la jugada y ese procesamiento de lo que tiene que hacer dentro de la cancha es muy lento en algunos, o muy rápido en otros y muy lento en otros. Entonces, ese destiempo o esa lentitud, tanto esa aceleración, no es solamente la lentitud, sino también la aceleración de ese procesamiento, al no ver armonía, ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a aparecer? Ese bloqueo. En un jugador, en dos jugadores, y que produce un bloqueo en el equipo. También vamos a ver posibles abordajes, ¿no? Porque toda situación tiene que tener un mecanismo de acompañamiento. Nosotros no le vamos a dar la solución como coaches. Lo que vamos a tratar de entregar es un poquito de acompañar a través de la visión que tengamos y preguntas determinadas para que el deportista, el entrenador,
los papás o el que quiera charlar sobre o recibir la asistencia desde el coaching deportivo, va a haber algunos abordajes para trabajar. Por ejemplo, en este caso hay que trabajar con instrucciones concretas. O sea, yo como entrenador tengo que acostumbrarme a una estructura propia de instrucciones concretas. Si no lo hago yo internamente y antes de sentarme o estar frente al grupo, no puedo pretender que mi deportista lo haga. Entonces, el primer lugar que sucede esta concreción de instrucciones simples, concretas y sencillas pasa por el que está a cargo del grupo, ¿no? Pasa por los que están como responsables del deportista. Y obviamente después la interpretación, la comprensión y la ejecución va a pasar justamente por el deportista o el atleta. También la segmentación y modelos visuales, ¿no? Segmentar. No puedo dar todo de golpe, sino tengo que tomarme el tiempo para ir ordenando, como pasando imágenes, armando imágenes suaves, momentáneas, determinadas, en todo el proceso de entrenamiento. El partido es la final del entrenamiento. Por eso es importante la segmentación de las consignas y de las situaciones de juego, que muchas veces van a estar moderadas y cambiadas por la situación de juego. Es de ahí que cuando llevemos al jugador al banco y vamos a dar una instrucción para ajustar un juego, no vamos a dar toda la instrucción, sino vamos a ver qué corregimos para hacer esto. Y bueno, y obviamente los modelos visuales. Todo visual. Lo más visual que se pueda hay que trabajar en las consignas y en la enseñanza y el trabajo tanto técnico, estratégico, obviamente, y de juego determinado que querramos nosotros lograr. Muy bien, síndrome de Down. Ahí vamos a hablar un poquito del síndrome de Down. Como dijimos, dijimos sus factores genéticos. Puede haber o no, no necesariamente puede haber una discapacidad intelectual. Posibles bloqueos. Fatiga temprana. Las características de nuestros deportistas y atletas con síndrome de Down es la falta de fortalecimiento de su masa muscular, dificultades en el sistema cardiovascular. Eso puede producir fatigas tempranas, ¿no? Tanto la fatiga muscular, osteomuscular y física, también la fatiga temprana en cuanto al razonamiento y desarrollo de la actividad que está haciendo, ¿no? La atención es un factor importante. Por lo cual es algo también que tenemos que tener en cuenta al momento de estar trabajando con una persona, un deportista o atleta con síndrome de Down. Inseguridad corporal. Son muy laxos, tienen mucha capacidad de elongación, pero bueno, hay una cierta inseguridad corporal en algunos movimientos determinados, entre estas cuestiones de falta de desarrollo muscular, por ejemplo, en algunas determinadas regiones de su cuerpo, alguna zona, depende del deporte que va a desarrollar. Obviamente es fundamental el tema de yo para sentirme seguro tengo que tener buen equilibrio, tengo que sentirme seguro de lo que estoy haciendo técnicamente, no puedo dudar mucho, no me puedo cuestionar. Y bueno, estas cuestiones son a trabajar en las personas con síndrome de Down. Los abordajes posibles, ritmo progresivo, como dijimos, todo ese proceso es importante llevarlo adelante. La característica de las personas o los atletas con síndrome de Down es que no tienen una comprensión auditiva muy desarrollada, se ha comprobado, no todos. En esto quiero ser claro, estas son algunas puntas de referencia, pero recuerden que cada persona es única, individual. No hay una receta que yo diga, no, ritmo progresivo porque no tiene capacidad auditiva más desarrollada, por lo pronto sí lo visual. No significa que todos sean así, sino que hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y como decíamos hoy, como observadores, ir determinando en dónde puedo acompañar para superar estos bloqueos, estos posibles bloqueos. Refuerzo emocionalmente constante. Son personas que necesitan constantemente un refuerzo positivo. Cualquier cuestión de llamado de atención o alguna cuestión hay que tratar de hacerlo en el ambiente más relajado, no hacerlo bruscamente, y si se da la situación en el campo de juego, a veces hace falta ajustar un poquito, llamar la atención, ajustarlo, hacerlo bajar un poquito la tensión nerviosa corporal,
el sistema nervioso y puede volver a ingresar a la cancha más tranquilo y poder ejecutar y desarrollar mejor su performance, ¿no? Así que bueno, un poquito es como para ir tratando algunos puntos generales. Condición espectro autista, otra de las características que habíamos hablado, posibles bloqueos, sobrecarga sensorial. Como decíamos, aquí en la condición espectro autista eh, hay características que son factores, por ejemplo, en el entorno, donde puede haber algunas cuestiones que en la persona hacen presentar algún tipo de reacción determinada, un trastorno en el cual el ruido, la luz, una voz alta, una bocina, un momento de competencia álgido con mucha presión puede hacer que esta persona se vaya o se bloquee, se enoje, se vaya del juego, se vaya de la cancha, de la pista. Así que bueno, hay cuestiones que hay que trabajarla, ahí está sobrecarga sensorial, hay que trabajarla. Y es importante, como digo siempre, estar, si vamos a atender personas con este tipo de discapacidad, de condiciones, charlar mucho con el entorno familiar, charlar mucho con los técnicos que lo vienen desarrollando de edades tempranas, y bueno, a ir conociendo cómo la persona actúa y reacciona, ¿no? Así que bueno, es algo importante a tener en cuenta. También la rigidez ante cambios. Es una persona que necesita trabajar con anticipación todo ese proceso deportivo que va a desarrollar. Se trabaja mucho con imágenes, con pequeñas imágenes que van a ir acompañando los distintos momentos, con videos, con anticipación al lugar donde van a ir a desarrollar la competencia, recorriendo el lugar de la competencia, por ejemplo, con tiempo, como para que vayan adaptándose, todo con anticipación, ¿no? Son muy conocidos los pictogramas, que se utilizan mucho a nivel educativo, que son muy útiles también, pero bueno, hoy por hoy las tecnologías también nos permite adelantarnos con videos, que conozcan equipos, ¿no? Cómo juegan los otros equipos que van a enfrentar. Así que eso también es importante. Abordajes, anticipación visual, como decíamos recién, rutinas claras. La claridad, la anticipación, la estructuración es importante, como vemos en todas estas condiciones, mucho más en estas condiciones espectro autista. También, como decíamos, ¿no? Hay tres niveles que podemos considerar en el espectro autista. No voy a mencionarlos para no profundizar, también hay tres niveles de síndrome de Down también, pero bueno, hay algunos que tienen mayores dificultad intelectualmente y otros que superan ampliamente la cuestión intelectual, coeficiente intelectual normal o superior. Así que esa combinación y esa articulación es muy importante armonizarla al momento de hablar de grupos de deporte de conjunto, ¿no? Así que bueno, seguimos. Condición de discapacidad de parálisis cerebral. Bueno, aquí se da una característica, ya estamos hablando, salimos de la discapacidad intelectual. Vamos a pasar un poquito por ya para la discapacidad motriz. La parálisis cerebral puede ser es considerada motriz, pero bueno, tiene un tratamiento por separado por ciertas características. Podemos tener personas en condición de discapacidad cerebral ambulatorios y no ambulatorios. Los ambulatorios tienen algún tipo de dificultad en cuanto a sus órdenes, ¿no? Del cerebro para el movimiento determinado que necesite del entorno, y esa condición va a dar respuesta determinada. Y eso, a veces esa respuesta, si bien salen del cerebro, no se traducen en un correcto movimiento, ¿no? Y a veces, como puede ser una hemiparesia en una pierna, en un brazo, en todos los miembros, en el tronco. Y también se puede pasar obviamente en aquellos que no son ambulatorios, como vemos acá en el caso que utiliza una silla de ruedas. Como vemos acá, el tipo de parálisis no es tan profunda, sino que es leve por la silla, ¿no? Hay características importantes a tener en cuenta en este apoyo, en este medio mecánico, que no lo voy a ampliar porque también nos llevaría un montón para charlar, ¿no? Acá estamos viendo el desarrollo de bochias
que es un deporte adaptado para los deportistas con parálisis cerebral. Y los posibles bloqueos pueden ser la espasticidad por estrés. La espasticidad son, para hacerlo en un lenguaje más simple, es esa cuestión de cuando los miembros, el brazo, la mano, el cuerpo, el pie se pone tenso, ¿no? Tenso y cuesta que vuelva a relajarse. Esa sería una espasticidad, por lo cual, imagínense una espasticidad antes de lanzar una bocha, en este caso, ¿no? O la espasticidad antes de lanzar una bala, o una espasticidad atajando, ¿no? O jugando al fútbol, porque hay equipo, hay selección nacional, ¿no? De fútbol con parálisis cerebral en los ambulatorios. Otra condición puede ser la frustración de comunicación o motriz. De acuerdo a la gravedad, o al grado, no gravedad, al grado de parálisis, hay personas que tienen cuadriplegia y les cuesta hablar. Esta cuestión de la comunicación también puede presentar un bloqueo y en algunos deportes también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este deporte que estamos viendo, el técnico que asiste, si es que ese atleta necesita asistencia, no puede estar ni hablar ni contactarse con el en este caso con el jugador. Entonces, esas cuestiones también por ahí para resolver, para marcar cómo muevo, por ejemplo, en esta cuestión, la canaleta de determinada manera, no se puede hablar, entonces también produce bloqueos en el juego. Comunicación con el otro en un equipo de fútbol, comunicación con el otro en otros deportes, ¿no? De desarrollo en conjunto o también individuales. O esta comunicación motriz, ¿no? Que hablábamos hoy, esta cuestión de comunicación del cerebro a través del sistema nervioso a los segmentos corporales y a los grupos musculares que actúan en un determinado ejercicio o una gestualidad deportiva. Abordajes, técnicas y apoyos adaptados, en este caso tiene una canaleta adaptada, en otro momento podemos ver, volviendo al tema de bochas, jugadores que tienen como tipo de férulas para poder agarrar la bocha, o simplemente tienen un casco con una férula para poder impulsar la bocha porque no pueden usar la mano por su parálisis. Y bueno, así distintos tipos de apoyos adaptados para que la persona pueda realizar su deporte. Doy este ejemplo de bocha porque es el que más por ahí van a poder ubicar y bueno, interpretar el concepto de apoyo. El apoyo en este caso es la silla de ruedas, el apoyo en la canaleta. La adaptación del deporte es el tipo de bochas y el tipo de canaleta. Es un deporte específicamente para parálisis cerebral, ¿no es cierto? Y la regulación emocional previa. Lo hacemos con todos los deportistas, pero en este caso, tanto la regulación emocional previa, no solamente del deportista, sino también de los acompañantes y del técnico, ¿no? O del asistente. Puede estar el técnico asistiéndolo o un asistente acompañante dentro de la competencia, en este caso al bochófilo, ¿no? Esa cuestión tiene que ser importantísima. Y mucho más esa regulación emocional, como en esta discapacidad y en todas, en los grupos de familia y mucho más dentro del equipo. Bien, vamos a otra discapacidad, en este caso sensorial, discapacidad visual, los posibles bloqueos. Acá ven un atleta, fíjense la característica que tiene vendado los ojos, carrera de velocidad por lo que veo, y al lado hay un compañero que se llama guía de competencia, ¿no? Fíjense que tienen como un amarre entre las manos y van a hacer un acompañamiento para que la persona pueda correr en la pista por su andarivel sin producir una invalidación de su carrera, ¿no? Para no ser descalificado. También el guía tiene una adaptación deportiva reglamentaria, que cada uno de los deportes que estuve hablando lo tienen, y cada una de las imágenes que ustedes ven lo tienen, así que los invito después a investigar un poquito en Bluetooth, en las redes, ¿verdad? Bueno, los posibles bloqueos de desorientación espacial. Es muy importante la adaptación, la orientación espacial de su entorno donde va a desarrollar la competencia, sea cual fuera. En este caso estamos viendo el atletismo, también hay un deporte que es exclusivamente para visuales, como es el goalball,
¿no? Con características muy específicas del deporte, donde tienen que, bueno, seguir permanentemente distintas marcas en el suelo, distintas marcas en los arcos, para poderse ubicar espacialmente. Perder un poquito ese esquema espacial, esa orientación, produce bloqueos. Eh, También la ansiedad en espacios nuevos, como decíamos. Si no hacemos una buena adaptación, llegamos de golpe a una competencia y no tuvimos el tiempo de ambientarlo o ambientarla, ahí hay una ansiedad que hace esas conversaciones internas que van a llevar a un bloqueo, como decíamos hoy, ante la duda, el temor, el miedo, el provocar una falta técnico-deportiva, no reglamentaria. Los abordajes, referencias auditivas claras, ahí en este caso seguramente el acompañante, el guía le va diciendo, vamos, dale, es muy raro que le hable, pero por ejemplo, cuando hay lanzamientos, cuando hay otro tipo de deporte, hay asistencia auditiva para la ubicación espacial de las personas con discapacidad visual. Obviamente también reglamentariamente en un determinado momento, por una determinada situación, ¿no? Que uno está hablando permanentemente, salvo algunos deportes, como habrán visto en los murciélagos, ¿no? En la selección argentina, en algún partido lo habrán visto por televisión. Rutinas espaciales estables, trabajar mucho la ubicación espacial en el ámbito donde lo va a desarrollar. Círculo de lanzamiento, en este caso la pista de atletismo, en el goalball, en la cancha de goalball, en el básquetbol para visuales también. Todas las rutinas espaciales hay que trabajarlas y mantenerlas. Por eso es importante que conozca bien el reglamento, porque sabemos que nosotros, donde vayamos, el reglamento establece esas pautas, esas medidas, esas referencias. Entonces es fundamental darle esa tranquilidad al deportista para que no se bloquee. Hay otra discapacidad que es la sensorial. Ahí estamos hablando ya de los auditivos, ¿no? Ya hay una capacidad total física muscular. La única dificultad que está teniendo es la auditiva. Los bloqueos, desconexión comunicacional, obviamente no interpretar, no entender, no poder escuchar, eso también representa una dificultad y una desconexión, tanto con sus compañeros, con su entorno competitivo, con las señales de los jueces, con un montón de cuestiones que producen un bloqueo. Un bloqueo no es que se va a quedar parado, puede ser una décima de segundo que dudó porque no vio bien la luz, se quedó una décima de segundo en la largada de natación y bueno, ya fue un bloqueo. Esas cuestiones son pequeños bloqueos, no necesariamente es un enojo, lo que fuera. Simplemente estas cuestiones van a incidir en este trabajo. Frustración por incomprensión, como les daba recién el ejemplo de la luz de largada, ¿no? En el caso de visuales, para que salgan en tiempo y forma todos juntos. Eso puede frustrar esta cuestión de la competencia y el desarrollo. Los abordajes, comunicación visual constante, adaptarse, mostrarle qué tipo de comunicación va a tener, tanto usar esas comunicaciones en cada lugar de entrenamiento, ¿no? Como digo yo, en particular siempre los lugares de entrenamiento es donde se juega el partido y los partidos son los entrenamientos. Así que bueno, ahí es fundamental tener en cuenta estas cuestiones. Y también la confirmación de comprensión, poder comunicarnos obviamente con lenguaje de señas, un montón de cuestiones que hacen a los que acompañan a estos y a estas deportistas la confirmación de que están comprendiendo lo que están desarrollando o haciendo, ¿no? Podemos establecer algunos códigos para que en competencia nos pueda brindar una noción de que está comprendiendo. Obviamente que nuestra visión, como decíamos hoy de observadores, va a posibilitarnos ver en todo este tipo de discapacidad los distintos bloqueos que puedan surgir. Bueno, bien. Bueno, acá faltaría hablar también de la discapacidad motriz, ¿no? En el caso de los jugadores de básquetbol, voy a volver. En el caso de los jugadores de básquetbol,
vuelvo a esta imagen, en el básquetbol no hay parálisis cerebral, puede ser por una lesión medular, me falta la placa esta, no sé qué ha pasado. Eh, Puede ser por una lesión medular, puede ser por una amputación, puede ser por distintas cuestiones que también tiene la imposibilidad de desarrollar un deporte. Entonces, bueno, una de las herramientas o de los apoyos es justamente en el básquetbol en silla, por ejemplo, la silla de ruedas con las especificaciones técnicas, ¿no? En este caso puede ser por, como decíamos, por una lesión medular, tanto de nacimiento como producida por ejemplo, por un accidente. En el caso de los amputados, por ejemplo, con sus muletas o canadienses, los bastones canadienses que pueden jugar al fútbol, o con la utilización de prótesis de los miembros inferiores en amputaciones para correr carreras, para hacer distintos tipos de deportes o ciclismo. Entonces, bueno, de eso va también a depender estos apoyos, la posibilidad de hacer su actividad. Los posibles bloqueos, ¿qué pueden ser? Irse del juego por una cuestión de algún tipo de reflejo o dolor invisible, que es característico del sistema nervioso de los jugadores de básquetbol. El tema del bloqueo por el medio de competencia, a veces su silla o sus prótesis o lo que fuera influyen tanto que bloquean al jugador al no poder desempeñar de la mejor manera su actividad en comparación con otros adversarios. Eso produce también una cuestión de bloqueos. Esta cuestión de la imposibilidad muchas veces de ayudar a un compañero con una menor habilidad motriz para desarrollar esa actividad. ¿Cuáles son los abordajes posibles? Técnicas y apoyos adecuados, como dice aquí la condición también que puede incorporarse para la parálisis cerebral. La regulación emocional previa ante estas situaciones que se dan, que es muy característico del básquetbol, o en el rugby también en silla de ruedas. Se me rompió un castor, se me desinfló la rueda, se me rompió la silla, se me rompió un elemento determinado de juego, no sé, se me rompió una atadura determinada, se me salió el soporte de mi bastón, y entonces no puedo, tengo que salir de la cancha o no puedo hacer un buen movimiento determinado. Esa cuestión hay que trabajarla, ¿no? Y esta cuestión de lograr equilibrar estas estructuras en todas las discapacidades, como decíamos, esa estructura emocional. Bien, principios neurobiológicos. Hoy decíamos, mencionábamos un poquito que no era desobediencia, que no respondía a eso, sino que eran principios biológicos, neurobiológicos, que iban a estar determinados por la respuesta interna, ¿no? La teoría polivagal, ahí yo le hice al costadito un poquito la abreviatura para que la tengan. La teoría polivagal surge allá en el 2011 a través de Porges, ¿no? Un psicólogo, neuropsicólogo estadounidense. Establece esa conexión interna, ¿no? Cuando el cuerpo está en situación de seguridad, y también lo podemos leer en el libro de Inmordino, hay aprendizaje. Si nosotros no abordamos cada una de estas situaciones que provocan algún bloqueo, es difícil que haya aprendizaje. Aprendizaje constante, ¿no? Tanto en el proceso de entrenamiento durante y antes de un partido y posterior, como también en toda la cuestión familiar, en la cuestión social, por lo cual tenemos que estar muy atentos, máxime en el área de discapacidad. Si hay una amenaza determinada, si la persona siente que hay una amenaza, si en la casa resulta que le dicen, si no haces esto, fíjate que no te va a ver, el técnico no te va a poner, tenés que estar seguro, ya estamos provocando sin querer un pequeño atisbo de dudas que se transforman en una amenaza interna en esas conversaciones. Entonces se produce esto lo que es el bloqueo, ¿no? Un compañero que le dice a otro dentro de la cancha determinada cuestión
que ese compañero siente que si le falla o lo que está fallando lo que le dice el compañero, lo hace cuestionar, esa amenaza va a producir un bloqueo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que abordar primero? La regulación. La regulación de esa estructura emocional que decíamos hoy, esas posibilidades. Y obviamente para después, recién pasar a la corrección. Una corrección posterior. Una corrección mínima puede producirse en el juego, una corrección casi nula en una competencia de atletismo de carrera, ¿no? 100 metros en velocidad. Pero bueno, la corrección tiene que ser posterior, pero sí con este bagaje, esta estructura. Porque el miedo, las fallas, los bloqueos responden a todos los deportistas, a todos los atletas, están presentes en todos, con y sin discapacidad, como dijimos al principio. Y aquí vamos otra vez a la pregunta. ¿Estoy entrenando conductas o estoy comprendiendo un sistema nervioso? Esta es un poquito la pregunta que hicimos al principio, es la pregunta que a mí me interesaba que desarrollemos internamente, mentalmente en este momento. Y obviamente hacer para la actividad de cierre una pregunta. ¿Qué vas a adaptar a partir de hoy en tu práctica deportiva como deportista o entrenador? De lo que charlamos, ¿no es cierto?, ante los bloqueos. ¿Qué vas a adaptar a partir de hoy? Y te voy a pedir que escribas una nueva etiqueta positiva para ti ante esto, ¿no? La clase pasada hablamos de etiquetas y que nos compartas qué es lo que adaptarías, ¿no? ¿Qué adaptarías? Así que bueno, un poquito eso es la intención de seguir adelante. No sé, José, si hay alguna pregunta mientras se toman un tiempito para escribir alguno y responder. Por el momento no hay preguntas, Marce, en el chat. Bueno, bueno, estas charlas, como decíamos hoy, cuando haya preguntas, lo hacen, ¿eh? No, seguimos avanzando en esta cuestión. Vos también, José, me avisás, por favor, cuando se detiene la grabación. Bueno, la Sí. certificación de coaching deportivo inclusivo es por vos, esta eh, academia de coaching deportivo, en la formación no solamente de coaching deportivo, va a incluir dentro de sus esquemas de formación la certificación de coaching deportivo y en la inclusión, inclusivo. Va a ser por modalidad 100% online, va a haber 3 niveles, cada uno de los niveles tiene su propia aprobación y aprobando los 3 niveles sería adjudicatario el cursante de esa formación. El nivel 1 dura aproximadamente 6 semanas, el nivel 2 9 semanas y el nivel 3 10 semanas. Es una formación extensa porque son muchos los temas a abordar en cuanto al deporte paralímpico y al deporte adaptado. Cada uno de ellos tiene una particularidad determinada que nos lleva muchísimo tiempo, pero va a ser teórico práctico, así que no va a ser únicamente online, sino que va a haber cuestiones prácticas. Las clases van a ser semanales de 2 horas y con actividades intermedias teóricas prácticas. El inicio del nivel 1 está pautado o pensado para el 7 de abril a partir de las 19 horas, martes o jueves 9 de abril a las 19 horas, así cada martes o cada jueves para que cada uno pueda ir ese día por cuestiones obvias de trabajo o de obligaciones. La plataforma de estudio va a estar abierta todos los días, las 24 horas, así que bueno, es una invitación. Esa certificación final tiene una representación del Instituto Latinoamericano de Terapias Alternativas y Coaching, va a estar avalado por el ILATAC, entonces es una certificadora internacional, lo que da mucho respaldo al momento de incorporarnos en la tarea, en el trabajo y obviamente esto nos permite también formar parte de la comunidad Sport Voz, una comunidad donde estamos todos en constante autoapoyo y apoyo del otro, acompañándonos, que es lo que significa el ser coaching, ¿no? Acompañar, acompañar. Bueno, eso también significa que vamos a acompañar tus proyectos. Y bueno, para más información, ahí dejo el link como para que se inscriban o consulten, ahí van a recibir información. Bueno, agradecerle una vez más, le dejo ahí las redes, los contactos
y bueno, esperemos ya para las próximas charlas esta cuestión de llegar a cada uno de ustedes. Y un saludo muy especial a los que están presentes y a todos aquellos a los que nos siguen en la red día a día, que gracias a Dios son bastantes. Muchísimas gracias, Marce. Gracias a todos quienes nos acompañaron, como decía Marce recién, hoy en vivo, a quienes lo van a ver grabado. Bueno, y ahora vamos a dejar de grabar, así podemos quedarnos acá conversando con Marce. Así que gracias a todos nuevamente y los esperamos mañana a las 17 horas. Tendremos a Pablo Gordini hablando de la frustración en el deporte. Así que esperemos que mañana puedan estar. Dejo de grabar.